¿Qué pasa cuando un boxeador usa sus palabras como armas? Kennedy McKinney no solo peleaba con golpes, sino con provocaciones calculadas. Pero frente a Marco Antonio Barrera, su estrategia se enfrentó a un rival imbatible. En breve, descubrirás cuál fue el combustible que motivó a Barrera. Desde el primer momento en que se mencionó el nombre de Kennedy McKinney en el entorno del boxeo, algo quedaba claro: no era un peleador común. Su presencia en el cuadrilátero se imponía no solo por su técnica, sino por una cualidad que lo diferenciaba del resto: su capacidad de provocar. McKinney sabía cómo usar sus palabras con precisión quirúrgica. No era solo una estrategia, era parte de su identidad. Su verbo era filoso, su actitud desafiante, y no dudaba en usar cada entrevista, cada declaración y cada momento previo al combate para sembrar tensión. Pero esa actitud desafiante tenía un objetivo claro: desestabilizar a sus oponentes desde antes del primer campanazo. ¿Cuánto puede influir el lenguaje en un combate físico? McKinney lo sabía perfectamente. Su retórica no era casualidad, era una herramienta más en su arsenal. A través de sus declaraciones encendía los ánimos del público y golpeaba el orgullo de sus rivales, como si cada frase fuera un gancho al hígado. No se trataba solo de confianza, sino de una estrategia bien planificada. En este contexto surgió uno de los combates más comentados de la época. Marco Antonio Barrera, conocido por su corazón indomable y su espíritu guerrero, recibió los ataques verbales de McKinney con la firmeza de alguien que no se deja provocar fácilmente. A diferencia de otros rivales que caían en el juego psicológico, Barrera mantuvo su enfoque. ¿Qué pasa cuando una provocación no consigue el efecto esperado? Se transforma en motivación. Cada palabra ofensiva fue almacenada por Barrera como combustible para el día de la pelea. Te invito a quedarte hasta el final para ver cómo un solo golpe cambia todo. Y es que McKinney no se detuvo. Aseguró sin reservas que ningún extranjero podría vencerlo en su propio terreno. Una declaración arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta la historia y el calibre de Barrera, un púgil que había demostrado en múltiples ocasiones que su fuerza no se limitaba al físico. La presión crecía y el ambiente se cargaba de tensión a medida que se acercaba la fecha pactada. 3 de febrero de 1996, en el Great Western Forum de Inglewood, California. Desde el primer sonido de la campana quedó claro que lo que estaba por desarrollarse no era un simple combate más. No hubo tiempo para estudios iniciales ni para medir al rival. Ambos salieron con una intensidad inusitada. ¿Por qué tanta urgencia desde el inicio? Porque este no era solo un duelo deportivo, era una batalla de orgullo, de egos, de ideales enfrentados. Barrera impuso desde los primeros segundos su ritmo. Su rapidez y agresividad descolocaron a McKinney, quien no esperaba una respuesta tan firme y contundente. Cada intercambio de golpes era acompañado por una narrativa propia. McKinney intentaba imponer su distancia con jabs precisos, tratando de frenar el avance incesante de su rival. Sin embargo, Barrera se mantenía firme, cerrando espacios y castigando con combinaciones certeras. ¿Qué se necesita para resistir un combate así? Además de técnica, un temple de acero. Ambos lo tenían, pero Barrera parecía leer mejor el ritmo del enfrentamiento. A lo largo de los primeros asaltos, el combate mostró un vaivén constante. McKinney logró conectar golpes potentes, particularmente con su mano derecha, una de sus armas más respetadas. Sin embargo, la resistencia de Barrera no flaqueaba. Cada golpe recibido era respondido con mayor ímpetu. En varias ocasiones, McKinney mostró frustración. ¿Qué ocurre cuando tu mejor arma no derrumba a tu oponente? Te obliga a cambiar de estrategia, a improvisar. La audiencia era consciente de lo que estaba presenciando, una guerra en toda regla. No solo por la calidad técnica, sino por la intensidad emocional. Cada golpe llevaba una carga simbólica. Era como si estuvieran resolviendo cuentas pendientes. Barrera, más enfocado, aprovechaba cada error de McKinney. Las esquinas también jugaban su papel. Las instrucciones eran claras: mantener la calma, no dejarse llevar por el impulso, administrar el oxígeno y el esfuerzo. ¿Qué tan importante es la estrategia entre asalto y asalto? Conforme avanzaban, la tendencia se inclinaba hacia el mexicano. Su precisión, resistencia y determinación marcaban una diferencia evidente. Aunque McKinney seguía lanzando combinaciones peligrosas, ya no tenían el mismo efecto. ¿Estaba disminuyendo su potencia o simplemente Barrera se había adaptado a su estilo? Es posible que fuera una combinación de ambos factores. Lo cierto es que pese a la brutalidad del combate, ninguno retrocedía. Había momentos en los que el público contenía la respiración ante las ráfagas de golpes.
¿Hasta cuándo podrían resistir? Era una pelea que exigía al máximo a ambos atletas. Las estadísticas comenzaban a reflejar lo que los ojos veían. Barrera conectaba más, era más constante y dominaba el ritmo. McKinney, por su parte, alternaba momentos brillantes con periodos de pasividad, claramente afectado por el cansancio acumulado. En medio de esta batalla épica se evidenciaban los estilos contrastantes. McKinney, con un boxeo más técnico, buscaba la distancia, aprovechando su alcance. Barrera, por otro lado, representaba la presión constante, el combate cuerpo a cuerpo, la resistencia mental. Esa dualidad enriquecía aún más el espectáculo. ¿Qué estilo prevalecería al final? Durante uno de los asaltos medios, McKinney intentó distraer al árbitro, señalando un posible golpe bajo. Fue un gesto que algunos interpretaron como una táctica desesperada para ganar tiempo. En un combate tan cerrado, incluso los detalles cuentan. ¿Puede una simple pausa cambiar el desarrollo del combate? A veces sí, pero en esta ocasión Barrera no perdió el enfoque. Avanzando el noveno round, el panorama era cada vez más claro. McKinney, aunque valiente, lucía sin rumbo, intentando sobrevivir más que competir. Barrera no disminuyó la presión, todo lo contrario. Mantuvo el control, midió distancias, encontró huecos y conectó golpes con precisión quirúrgica. ¿Cómo se mantiene la compostura cuando todo parece derrumbarse? A pesar del castigo, McKinney no dejaba de levantarse. Su espíritu guerrero seguía intacto, pero su cuerpo comenzaba a traicionarlo. Cada embate del mexicano parecía estar cargado de una intención clara: terminar la pelea antes de que las tarjetas decidieran el resultado. Y es que Barrera no estaba ahí solo para ganar, estaba decidido a dejar una impresión imborrable. ¿Puede un solo asalto cambiar la narrativa de toda una contienda? Sin duda, el noveno asalto se convirtió en un anticipo del inevitable desenlace. El castigo acumulado era evidente y la defensa de McKinney cada vez más frágil. El décimo round no trajo alivio. La intensidad se mantuvo y aunque el estadounidense intentaba mantenerse en pie, su ofensiva era mínima, casi inexistente. Se le veía buscando aire, reaccionando tarde, lanzando golpes sin convicción. ¿Qué queda cuando se agotan las estrategias y solo queda el orgullo? La paciencia de Barrera también se hacía notar. No se precipitaba. Sabía que su momento llegaría y mientras tanto seguía demoliendo poco a poco a su rival con inteligencia y frialdad. En este tipo de combates el cansancio se convierte en enemigo silencioso. Los brazos pesan más, la visión se nubla y la mente comienza a dudar. A pesar de que McKinney intentaba mantener la compostura, era evidente que no podía responder con la misma intensidad. Cada vez que intentaba contraatacar se encontraba con una muralla de golpes que le impedía generar peligro. ¿Cómo se supera la frustración cuando todo parece en contra? Ya en el 11º round, el escenario dio un giro inesperado. En un descuido, Barrera fue derribado. Fue un instante breve, pero significativo. ¿Qué representa un knockdown cuando llevas el control total de la pelea? La caída de Barrera fue sorpresiva porque, hasta ese momento, había sido una máquina casi impenetrable. Pero en ese error demostró una virtud que no todos los campeones poseen: la capacidad de adaptarse. Volvió al ataque, elevando aún más la presión y dejando claro que no había margen para distracciones. ¿Cuántos peleadores pueden reaccionar con firmeza tras una caída así? En los últimos minutos el público presenció no solo el cierre de una pelea, sino la afirmación del dominio de un verdadero guerrero. Barrera no bajó la guardia hasta que la campana final sonó. Su nombre quedó grabado no solo como el vencedor, sino como el estratega, el paciente, el feroz, el que cayó y se levantó con más fuerza. Barrera demostró que el corazón vence a las palabras. ¿Te gustó el video? Déjanos tu opinión, suscríbete y activa la campanita para más peleas épicas. Nos vemos en el próximo round.